Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, muy buenas tardes o cualquier hora en la que se estén conectando con nuestro programa Babel Latino. Bueno, sabemos que en el Ecuador es el mediodía, es un 24 de mayo, un día muy especial también, cambio de gobierno, bueno, pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Un saludo a todos los seguidores de Babel Latino y de Radio Pichincha, obviamente a través de Radio Pichincha. Estamos aquí desde Italia con nuestro programa intercultural internacional. También un saludo para los seguidores de Radio Sensación en Murcia, España. Aquí son las 7 de la noche. Y pues nada, agradecer siempre a nuestro productor Ricardo Paz, que hace posible que este programa sea visto también en YouTube y en Facebook para quien quiera en sistema podcast. Sin más, pues vamos a presentar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de hoy. Está aquí conectado desde Roma, Gianni Tarquini. Él es de la asociación Terry Madre, me supo aclarar porque si no yo me equivoco con los plurales. Nos conocemos, si no me equivoco, desde el 2008 que tuvimos la oportunidad, o a fines del 2007, estar en enviados especiales, y desde ahí nos hemos quedado siempre conectados, pese a las distancias, pese a las circunstancias. Primero hablaremos un poquito de Gianni y después hablaremos del libro que escribieron él junto a Nadia Angelucci, que se llama El Presidente Imposible. Por tanto, este día de hoy vamos a hacer un homenaje a Mujica. Obviamente Mujica se queda en nuestros corazones, se queda como un ejemplo de vida, pero bueno, dejo de hablar yo y primeramente, bienvenido Gianni, muchas gracias por haber aceptado una vez más, porque no es la primera vez, de estar aquí con nosotros en Babel Latino, en la edición 482. Buenas tardes y buen día a todos, a Patricia, un abrazo de amigo y bueno, un saludo a todos los que escuchan, ¿no?, este programa muy lindo, muy valioso y que interconecta y une distintas culturas y varias partes del mundo. Entonces, un saludo a los oidores de Babel Latino en Ecuador, en España, en Italia, y un abrazo a todos. Qué bien, qué gusto, como te decía, tenerte aquí. Pues Gianni, antes de hablar del libro, sí me encantaría que ya hemos tenido otras oportunidades, pero el trabajo que hacen ustedes, especialmente en América Latina, pues es un trabajo de una vida, se puede decir, ¿no? Llevan a jóvenes, les llevan a experiencias, no sé, algo me decías que no sé si se redita, ¿no? Porque todo esto es a veces con fondos europeos, fondos que necesariamente tienen que ser adquiridos y revertidos en el trabajo que hacen. Cuéntanos así, en general, el trabajo y cómo sigue. Con gusto, hablar de la cooperación internacional es hablar también para mí, de proyectos de solidaridad, pero también de militancia, porque un proyecto de cooperación puede funcionar funciona mejor dicho, cuando hay un objetivo común, y ese objetivo a veces es importante y puede dar frutos cuando tiene una visión fuerte del mundo importante, la visión de la solidaridad, para dar un marco general. Y bueno, en esos años nosotros, hemos hecho algunos proyectos de cooperación internacional con varios países. Yo personalmente me ocupo de América Latina, entonces he focalizado a la América Latina. He vivido en varios países, en el Ecuador, el lindísimo Ecuador, pero también en Uruguay
y desde ahí viene mi conocimiento del Pepe Mujica y de todos los compañeros que pude conocer allá. Pero para finalizar, bueno, continuamos con proyectos de cooperación y hay programas a veces también de intercambio que también se pueden enmarcar dentro de una cooperación, de un conocimiento, ¿no? Entre los dos lados del océano. Por ejemplo, en Italia hay un lindo programa de servicio civile universal, se llama, donde cada año hay algunos proyectos que están aprobados y que permiten a los jóvenes de toda Europa de pasar un año en proyectos de solidaridad al otro lado del mundo, en Ecuador, en Bolivia tenemos, en Argentina, en Brasil, financiados por el Estado italiano, o sea, tienen todo pagado, tienen pagado el avión, el seguro, la comida, el alojamiento y también un reembolso, un reembolso que es como más o menos un sueldo de las personas que vienen allá. Entonces, una linda oportunidad. Si están interesados, busquen el Servicio Civile Universale, proyectos al exterior, y con eso, cada año más o menos a diciembre sale la convocatoria para los jóvenes. Y gracias por haberme permitido también hablar de eso. Claro. Siempre estoy muy pendiente cuando me llegan a veces tus links de poder reenviar a gente joven, porque obviamente son proyectos que tienen también su límite de edad, obviamente, y tienen sus condiciones, pero me parece un proyecto bellísimo, porque los jóvenes que viajan, que tienen estas experiencias, se sensibilizan, ¿no? Diferente a estas realidades que son duras, Sí. pero al mismo tiempo se aprende, ¿no? Se aprende y creo que deja una huella incluso en lo que pueden hacer en el futuro, ¿no? Y claramente Cambia. en este momento en que el mundo se va a encerrar, crecen en fuerza los nacionalismos, los soberanismos, como decimos acá en Europa. Bueno, es importante también conocer, porque es conociendo que uno se hermana más, uno que se pone cariño a otras culturas, a otras identidades y puede solo mejorar este mundo. Así es, y por esa razón, pues se da la anteprima de, puede decir, de lo que es y lo que nos deja Pepe Mujica, ¿no? Creo que su muerte, que ya era de todos modos ya anunciada por su enfermedad, por su propia edad, pues todos sabíamos que es un legado humano importante, de un humanismo profundo, más allá de los procesos revolucionarios en el cual él está inmerso. Y te digo, a mí me ha causado algo supe, pero claro, a veces uno va semana a semana olvidándose de las cosas importantes, que tú habías escrito un libro hace algunos años ya, junto a Nadia, hablando del presidente imposible, escribiendo en italiano del presidente imposible. Ya del nombre te deja diciendo imposible, imposible que exista otro igual, imagino, ¿no? Y obviamente se habla de lo que ha sido la historia de América Latina, conocido como el presidente más pobre del mundo. Y se habla de, un poco atraviesa la historia, ¿no? De lo que decías, incluso las extremas derechizaciones, pero nosotros en América Latina podemos decir que hemos vivido siempre prácticamente sometidos al neoliberalismo, que es un proyecto brutal y que no nos ha dejado jamás la independencia, pero estos movimientos donde nace Pepe Mujica y donde después atraviesa para ser presidente, ustedes lo cuentan. Cuéntanos ahí también, de manera general, para quienes no hemos tenido la oportunidad de leer el libro, porque este programa quería ser dedicado hace unos 15 días hicimos algo sobre el Papa Francisco, que pese a no ser católicos y todo, pero igual deja una huella y de lo que ahora puede significar este pontificado actual. Pero Pepe Mujica es un humanismo que creo que especialmente en América Latina, pero aquí en Italia y en Europa en general y en el mundo, pues un gran ejemplo de ser humano.
El libro ha sido un esfuerzo de escribir la biografía de este hombre ejemplar para nosotros, pero con un corte también histórico, digamos. O sea, tiene fuentes históricas, es un libro, no es una geografía, no es que habla solo bien de la vida como si fuera un santo, digamos. Va a contar toda su vida y el título El presidente imposible porque si uno ve las dos primeras partes de la vida de este hombre así maravilloso, no iba a creer que podía ser presidente de un país y al final resulta que será presidente, ¿no? En una ocasión por 5 años y antes había sido ministro, entonces una vida maravillosa que llega también al poder, una persona que el poder siempre lo había, digamos, no le había dado esa importancia como algunos. Y eso es para describir el esfuerzo del libro. El esfuerzo del libro ha sido años de estudios, de papeles, de entrevistas a amigos, a compañeros y hasta a él, a su esposa. Y bueno, eso es un poco el análisis de cómo fue el trabajo. El trabajo fue pero muy, muy lindo porque tuve la oportunidad de poderme ocupar y de poder conocer mejor en todas sus, ¿no?, particularidades la vida de este hombre. Y es una vida para mí maravillosa que nace muy pobre. La voy a resumir, aunque muchos ya la saben, pero quizá con algunas etapas. Nace pobre y de migrantes, primer ejemplo. Era, sus dos familias, una venía de los Países Vascos, de España, y la otra de la Liguria, de Italia, viene de Europa. Entonces, la migración en un siglo y todavía ahora, cuando la migración ha sido muy importante y todavía lo es, aunque ahora la represión es muy fuerte y es uno de los motivos, ¿no?, de esa derechización, como tú dijiste. Después se apasiona, trabaja con la mamá, se hace florero, es un campesino, cultivaba flores, muy lindo, una vida, uno dice, bueno, cultivado flores, uno en la vida ya es mucho lindo, ¿no? Claro. No, esa era solo una pequeña primera etapa. Exacto. Y conoce, claro, la importancia de la madre tierra, de cultivar, de tener cariño con la tierra que te da de comer y tanta cosa linda. Después se apasiona la política y en un periodo cuando la política, bueno, siempre en América Latina, como tú dijiste, con la represión, ha sido muy, muy polarizada, digamos. Se apasiona con un diputado, Erro, que era un simple diputado, así, de los blancos, y no era tan revolucionario, pero allá estudiando él se da cuenta que el proceso para poderse oponer a algunos procesos de explotación era necesario hacer algo más. Y allá entra dentro del movimiento Tupamaros, que había sido fundado, y luego él fue uno de los primeros, de los fundadores, de Raúl Sendic, que es otra figura en Latinoamérica muy importante, un maestro, abogado, que yéndose a la parte norte extrema del país, del Uruguay, donde había cultivaciones de caña de azúcar, que habían trasladado algunos latifundistas que habían escapado de la Revolución Cubana, se habían ido allá y trataban los peones, los campesinos, de manera increíblemente como si fueran animales, digamos, y él los organiza, le da una dignidad, una conciencia y la organización para oponerse a la explotación. Raúl Sendic. Mujica entra en este movimiento, se organizan, pero allá es donde entienden que a veces, bueno, en algunos momentos históricos, las relaciones de fuerza, como se dice, hay que utilizarlas para oponerse a la explotación muy fuerte, ¿no? Había una... Sí, esos años, por otro lado, eran las dictaduras más tenaces y represivas, entonces la juventud de esos años, por otro lado, por lo que era la experiencia cubana, las experiencias, se creía que la única forma era la revolución.
¿no? Exacto. Y por eso los Tupamaros empezaron, pero tuvieron mucha eco internacional los Tupamaros y Pepe Mujica y Raúl Sendic, porque hacían algunas acciones ejemplares. Por ejemplo, no sé, robaban a los almacenes grandes y iban a redistribuir en las villas, Tipo en las Robin familias Hood, ¿no? miserias. Exacto, o pedían rescate, tomaban preso algunos poderosos. Hay un caso de un embajador norteamericano y bueno, lo que recuperaban el dinero lo iban a distribuir a los más pobres, cosas de eso, de Robin Hood, digamos. Bueno, eso después terminó con una represión brutal y Mujica pasó 13 años de su vida en prisión. De estos 11 años en aislamiento durísimo, bajo tierra, solo, para 11 años sin poder leer libros, sin poder hacerse una ducha, eso para decir. El objetivo era de hacer enloquecer a estas personas que eran los líderes de este movimiento, pero eso, lo imposible, ¿no? Cuando salió de eso, este hombre, cuando terminó la dictadura, con un esfuerzo muy grande, voy a resumir mucho porque, claro, habría que decir mucho, este hombre que allá había tenido, estuvo al límite del enloquecerse, obviamente, pero tuvo mucho tiempo para pensar, reflexionar, y estuvo incomunicado, y esa es otra cosa, una paradoja para mí, ¿no? La fuerza de él en estos últimos años era que era un gran comunicador mundial, digamos. Sus discursos que todos conocemos son increíbles. Una persona que estuvo incomunicado para años y años. Cuando salió no sabía nada. Cuando salieron los 9 rehenes, los líderes tupamaros, no sabía nada. No sabía quién había ganado las Olimpiadas, que se había muerto un cantante que le gustaba, que no sabía nada. Increíble, una fuerte capacidad. Y eso, pero para terminar ese concepto, sale y decide de entrar en política dejando, diciendo de todo para que funcionara la democracia. O sea, diciendo, ahora basta, quizás nos confundimos también o estuvimos obligados a utilizar las armas en algunos momentos como guerrilleros, pero ahora vamos a apuntar a la democracia y eso fue un gran esfuerzo, que otra cosa que uno dice, bueno, pero quizá. Pero hasta que el movimiento Tupamaro se transformó en MLN, después en MPP, se ha transformado, ahora es el primer partido como fuerza de Uruguay y el partido que dentro del Frente Amplio, que es una coalición de izquierda, ha ganado las elecciones con la presidencia de Tabaré Vázquez, después de Pepe Mujica, y ahora últimamente también en noviembre de este año, con la asunción en marzo del último presidente, Yamandu Orsi, que es perteneciente a este al movimiento, sí. Grupo y movimiento político. Todo eso también gracias a esta gran capacidad de pensamiento de esta gente, con Mujica, Pepe Mujica como líder. Entonces, ejemplar su vida en eso, digo, ¿no? Me parece una cosa que sí, maravillosa, con todos los esfuerzos y con todas las dificultades después, porque claro, un guerrillero tupamaro, uno piensa, llegado al gobierno ahora quizá van a cambiar todo. Allá también hay todos los esfuerzos que hay que hacer de relaciones de fuerza, de moderación para incluir y no dividir, todo ese esfuerzo que tuve que hacer, pero bueno, con esta gran capacidad de mantener el objetivo del cambio allá como utopía, como decía otro uruguayano, Eduardo Galeano, cuando en un escrito suyo al director Birri le dicen, bueno, ¿y qué te sirve la utopía entonces? Si es solo una cosa ya que es inútil. Y bueno, le contesta, me sirve para tener algo
de dirección para caminar la parte justa. Y eso Pepe Mujica para mí lo ha hecho. Tú tocas evidentemente una cosa mm, que toca a toda la América Latina, ¿no? En el sentido de que tú conoces bien el proceso ecuatoriano, incluso el hecho de en su momento tuvimos el auge de movimientos progresistas, de movimientos más allá de izquierda, porque Mujica también tuvieron esa capacidad, ¿no? De el momento de los triunfos, no solo al progresismo, sino incluso a liberales, demócratas, o sea, intentando generar la mayor unidad posible, pero diferente a un sistema, porque hablamos de un capitalismo que entra en las venas, que lamentablemente es una forma de a nivel mundial. Entonces, incluso Mujica, con todo lo que pudo hacer en esos años, era limitado, ¿no? Pero mantenía siempre ese eje, como bien dices. Me lo es también después, ¿no? Yo sé que el libro de ustedes llega a lo que es su proceso en la presidencia, ¿no? Sí, Y creo que llega hasta ahí, ¿no? Llega al análisis. sí, también, porque después, claro, como estaba diciendo antes, hay que enfrentarse con la realidad. Una cosa son los ideales, los sueños, y después la realidad con las personas distintas, pensamiento distinto, relaciones de fuerza, como hemos dicho. Y igual allá se mantuvo primero como un hombre limpio y recto. Vivió, eso hay que decirlo, continuó a vivir en una chacra muy pobre, donde la misma donde cultivaba flores y tenía su huerta y recibió jefes de Estado en una silla hecha con tapones reciclados, que todos han visto, ¿no? Eso mantuvo una sencillez y eso es uno de los elementos que hay que resaltar. O sea, aunque tenía poder, podía decidir, era presidente de un Estado, mantuvo su sobriedad, como se dice, su sencillez y su manera de vivir. Pero también hizo su esfuerzo para cambiar lo que podía cambiar y bueno, en algunas cosas muy importantes. Quiero recordar, no sé, el esfuerzo para apoyar las fábricas recuperadas, el proceso de modernización, yo diría, con la legalización de las cannabis, Así. que era una cosa, ¿no?, de jóvenes, digamos, pero donde él aprendió, supo utilizarla para combatir el narcotráfico, justamente, él decía, y para tener una capacidad también de utilizar algunos elementos que quizá por la salud no son de los mejores, para controlarlo mejor. Y después también una distribución también. Por ejemplo, yo me recuerdo que en las escuelas distribuyeron varios, si no me olvido, cada niño de la escuela pública tuvo una pequeña computadora. Eso porque en la modernidad saber leer, lo que antes era saber leer y escribir, hoy es saber también utilizar una computadora y lo que pasa allá, porque si no estás atrasado en relación a un niño de otra familia que puede comprarse una computadora. Estoy haciendo algunos ejemplos que parecen pocas cosas, que pero son importantes, ¿no? Claro, algunos al final siempre. Y quizás es una cosa positiva porque siempre hay que criticar, ¿no? Siempre hay que tener un espíritu crítico. Por ejemplo, las críticas que recibió era, bueno, pero eras un revolucionario, querías cambiar el mundo, ¿y qué cambiaste del capitalismo, como tú decías antes? Cambió lo que pudo y con el apoyo de la gente, ya donde podía llegar. Eso, como tú decías, sobre todo en un continente como continente latinoamericano, donde la explotación es un continente para mí nacido, desde cuando nació, utilizado por las grandes fuerzas internacionales para ser explotado. Entonces, cambiar todo eso
se necesita de un proceso largo, de fuerza, de apoyo, de ejemplos como lo de Pepe Mujica, pero no puede ser un solo hombre o un Así solo es. grupo poder cambiar todo eso. Lamentablemente a esto se llaman los procesos o las mentalidades neocolonialistas que tenemos nosotros mismos. Los dominados terminan por aliarse a los dominantes, a la explotación. Entonces, cambiar esa mentalidad, cambiar. Has visto, Ecuador mismo ahora, una vez más, ganó las extremas derechas porque las extremas de allá son los que tienen los grupos económicos más fuertes y los que utilizan todo el Estado y todos los mecanismos. Entonces, igual en su momento en el Ecuador vimos logros que decías, igual no están cambiando el sistema, pero mejoraban, ¿no? Daban cabida a la educación pública, a la salud, cosas que ahora son impensables y sin embargo, sea por fraude o no, pero tenemos en el Ecuador y otros ejemplos en América Latina muy duros. Pero esta vez le dedicamos a Mujica. Como bien dices tú, un hombre no puede cambiar, lamentablemente, pero pese a que su ejemplo, y eso queríamos dedicarle el día de hoy, es un ejemplo que trasciende, creo que a nivel de la humanidad, hablando del momento actual, ¿no? Porque también en su tiempo tuvimos Mandela y hemos tenido, pero Mujica creo que es un ejemplo, o sea, ya para la gente progresista o de izquierdas, un ejemplo que debería ser seguido, primero por su mentalidad, eh, tan a 360 grados, por no cerrarse a nada, por no tener sectarismos, dogmatismos, por mantener ese principio no digo de pobreza, de humildad, de decir qué sentido tiene hablar en nombre de todos cuando al final, el momento que estás en el poder, quiera o no, hasta los de izquierda o los progresistas se enriquecen o se hacen como una cápsula en su entorno. Tú querías leernos, creo que Sí. alguna poesía, alguna cosa, ya te digo, me encantaría dedicarle toda la hora, pero sí, tenemos siempre dos invitados, dos espacios, pero Mujica y el hecho de que ustedes hayan escrito, que tengamos este libro, ojalá algún momento traducido al español también, pues No, lo único que quiero recordar también es que en su visión, en su capacidad de tener visión, esa es su otra grande, ¿no? Capacidad política, diría, y humana, muy fuerte. Siempre los primeros a lo que hablaba eran los jóvenes, hasta los últimos meses. Entonces entendía cómo no era del político así, que ahora hablo con los poderosos, con los que votan. No, él hablaba a los jóvenes, otra cosa muy interesante, linda, y sus discursos últimos, le invito a leer, siempre estaban para los jóvenes. Le invitaba a empeñarse, a ser muy solidarios, a disfrutar del tiempo, de la vida y no solo del dinero, de trabajar para el dinero, toda esa cosa muy linda. Y nada, para concluir me gustaba recordar cuando fueron rehenes de la dictadura, eran los 9 jefes tupamaros, como hemos dicho antes, vivían bajo tierra en grupo de 3, aislados lo uno del otro. Lo único que pudieron, que estaban en celda cercana, no se veían, no se vieron para 11 años, repito, parece una locura, pero así fue. Y comunicar entre ellos, quizá un poco se salvaron porque podían comunicarse batiendo en el muro y se inventaron como un idioma morse. Entonces, su compañero, lo que estaba cerca de su celda, que se llama Mauricio Rosenkopf, que era otro líder tupamaro, ahora es un escritor, un poeta latinoamericano, él también escribió libro, en el velorio de estos días, desde la semana pasada, le recuperó una poesía que le había dedicado y me gustaría terminar, ¿no?, con esta poesía. Reinventamos el morse a golpe de nudillo. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Así recordando también estos tiempos increíbles cuando comunicaban y desarrollaban su pensamiento y su ideal allá aislados y rehenes de una dictadura tremenda como
muchos países en Latinoamérica tuvieron. Sí, definitivamente. Decía incluso al final, ¿no? Mañana regresaré y seremos millones, ¿no? O sea, no sé si es una frase suya, pero es eso. Ojalá el ejemplo de Mujica nos convierta en millones, porque yo siempre digo, o sea, él hablaba de un humanismo profundo. Ya no se trata de izquierdas o derechas, se trata de un humanismo profundo que nos tiene que nos tiene que llevar a entender, a asumir una responsabilidad cada uno de nosotros y que ese corazón que nos deja Mujica y ese ejemplo se convierta, que lo somos, pero que debemos convertirlo realmente en millones de millones, que se acaben las guerras, que se acabe el genocidio en Palestina, lo que está sucediendo en el mundo, porque hay otras guerras que se conocen menos, ya no, que no es solo Ucrania y el genocidio, son tantas otras guerras que no las conocemos, son tantas otras formas de explotación y represión en nuestros países en América Latina. Y Mujica nos deja una huella profunda y por eso quiero agradecerte, Gianni, por estar aquí en Babel Latino haciendo este pequeño, digamos, pero gran homenaje a uno de los hombres que para mí será un ejemplo de vida. Creo que otro ejemplo es difícil encontrarlo, ¿no? Habrán muchos, pero para mí Mujica y creo que para todos que hemos tenido la oportunidad de ver su recorrido, es maravilloso, como lo decías al inicio. Así es. Y los muros de Montevideo en estos meses, de esta frase que tú decías, bueno, no me voy, estoy llegando, la reinterpretaron y han escrito en los muros. Ojalá que sea así, que el ejemplo sea dar fuerza a todos de ser más solidarios, más humanos, de cambiar y de querer un mundo más lindo de esto, con estas guerras y explotaciones terribles que tú recordabas. Gracias. Gracias, Gianni. Hasta la próxima. Estaremos aquí. Dale, hasta luego. Un saludo a todos los que escuchan ese programa. Chao. Yapanchispas sapin una imanta sakmarjanchis rit urju yunka altupampa alpanchista amachaspa waranqa sapiyuq kanchis llaqtanchispa muhun anaq pachaw wiphalaq kanchis olla suyo cantaja manan punqaykimanchu sapialpay hammunallantan yachasqani. Por siglos hemos luchado defendiendo nuestra tierra, nevado, selva y altiplano. Por siglos hemos luchado defendiendo nuestra tierra, nevado, selvas y altiplano. Somos raíz milenaria, la semilla en nuestro pueblo, somos huipala en el cielo. Somos raíz milenaria, la semilla en nuestro pueblo, somos huipala en el cielo. Bolivia, yo a ti nunca podré olvidarte, tierra de mi raíz, solo he aprendido a quererte. Somos la coca picchando, somos fogata quemando, somos pututo llamando. Somos la coca picchando, somos fogata quemando,
somos pututo llamando. Somos pasado y futuro, guaraníes, quechuas y aymaras, multicolores, huipalas. Somos pasado y futuro, guaraníes, quechuas y aymaras, multicolores, huipalas. Bolivia, yo a ti nunca podré olvidarte, tierra de mi raíz, solo he aprendido a quererte. Anchis, Kukapixchaya, Canchis, Ono Rauraska, Canchis, Pututu Waham, Canchis, Ñaupa Pajari, Guaranicuna, Quechuacuna, Aymara Kunapas, Tukuy, Jaucar, Huipalacuna. Y estamos aquí, seguimos en Babel Latino, la edición 482 para Radio Pichincha en el Ecuador, para Radio Sensación en Murcia y nuestras redes. Quien nos quiera ver y escuchar, pues saben que estamos en Facebook, podcast y también en YouTube, el canal de Babel Latino. Ya me encantaría tenerte más tiempo y más veces, pero bueno, cuando podemos robar el tiempo a Paolo Cogliatti, pues es un verdadero gusto, Pablo, saber que estamos aquí en esta construcción así ya larga, se puede decir, de más de una década, pero que permiten que nosotros sigamos no solo soñando, sino construyendo, ¿no? Proyectos, sueños, palpando con la música que acabamos de escuchar, por otro lado. Nada, primero bienvenido Paolo Cogliatti desde Milán, bueno, por ahí desde las montañas de Milán, conectados una vez más en este mundo, pues Aini, Sikus, y bueno, ya les vamos a ir contando también. Bienvenido. Gracias Patricia, hola con todos, gracias por estar aquí otra vez en este medio que siempre nos acoge con de alegría y cariño. Sí, Pablo, que sin duda es así. Vamos a, dentro de una semana, estaremos justamente el próximo sábado, el 31 llegan, el 1 de junio para ser precisos. Tendremos un seminario, una ceremonia, será un día entero de hablar Aini y junto a Sikus Pacha para poder profundizar sobre lo que es esta idea, esta filosofía, esta forma de vida incluso. Pero empecemos por donde debemos iniciar. Todo esto es parte de un sikus, de un sikuri, en fin. Quiero que nos ilustres a los oyentes, a los seguidores, a mí misma, porque no termino nunca de expresarme como me gustaría, con mayor claridad, pero yo veo que tú no solo claridad en las palabras, sino también a través de tu música y los actos. Así que cuéntanos cuál es el objetivo, cómo podemos llegar. Claro. Siku, claro, la palabra clave es esta y bueno, es el instrumento que tocamos. Y aquí en Italia nace como una escuela para difundir, enseñar este instrumento, que es un instrumento musical comunitario, propio de las regiones andinas entre Bolivia y sur, la parte sur de Perú. Bueno, el tema y el valor de este instrumento, su peculiaridad, es que cada instrumento lleva la mitad de las notas
así que para ejecutar la melodía es necesario tocar entre dos músicos. Cada instrumento en sí es algo incompleto y necesita de otro instrumento para complementarse. Y este concepto es clave, es importante, es uno de los conceptos básicos de la filosofía andina, el tema de la complementariedad. Y el siku de forma simbólica expresa este concepto. Así que el valor de la melodía tocada por este instrumento no es solo el valor de la música, sino lleva consigo todo un mundo profundo, un mundo aún desconocido da un punto di vista filosófico, y un mundo que tiene grandes potencialidades, grandes posibilidades para plantear algo nuevo, algo diferente, incluso algo alternativo a la forma que tenemos de vida entre seres humanos en este planeta. Este concepto de complementariedad es uno, como decía, de los fundamentos de la tradición andina. O sea, la necesidad del otro complementario para concretar cualquier cosa, cualquier acción, e incluso para afirmar la existencia del mismo ser, y que el mismo ser no tendría valor como unidad en sí. Necesita del otro, es necesaria la relación con el otro. Y este concepto de complementarse para completarse, diría, para encontrar un lugar en el mundo en el cual vivimos, se expresa simbólicamente a través de la melodía de este instrumento. Así que la melodía, que es el fruto del diálogo complementario entre dos instrumentos, es un logro. Y es un logro y es un objetivo que se alcanza cada vez que se toca. Eso ya me encantaría poder tocar, porque sé que ustedes tienen, Sikus Pacha se dedica justamente a hacer esta escuela de formación y van incluyéndose siempre más. Y esta idea de los dos sonidos, ¿no? De los dos sonidos que son complementariedad, pero cooperación también. Porque si el uno no coopera con el otro, por más que, o sea, esa unidad no podría existir si no existe. Y yo veo que en la naturaleza mismo, ¿no? A veces dice, el dar y el recibir es un poco lo que hace la naturaleza, ¿no? Si en la planta, si le das agua te crece, si le dejas ahí, por más que digas cuánto ama las plantas, pero si no le haces crecer, evidentemente la planta tampoco te va a dar, es todo así. Y nosotros, pues va a ser muy simbólico el próximo 1 de junio, por otro lado, porque oficializamos nuestra nueva forma de asociación, porque esto también se hace en busca de otros, que sean de dos en dos, en cuatro, en lo que sea, pero juntos poder construir esta otra parte que es el AINI, ¿no? Que nos ha permitido en estos últimos años estar cada año ya por 8 años, y este año también lo haremos, en Campillos, ya como nombre incluso oficial de nosotros y de lo que queremos hacer. Cuéntanos también sobre AINI, cuéntanos también que es a la final solo una proyección de lo que es ya un sikus, ¿no? Y bueno, AINI es otro concepto filosófico, en realidad es la forma concreta en la cual se actúa la relación recíproca, es el actuarse cotidiano de la reciprocidad andina, y se manifiesta más que todo a través del trueque. Quiere decir que a cada acto, no solo a cada objeto, corresponde un acto recíproco. Y es un asunto total, un asunto ético. Y la ética no se limita a la dimensión humana, sino que se extiende a todo, y diría hasta lo divino. Cuando se hace una ceremonia y nos dirigimos a
algo desconocido, algo que no pertenece formalmente a nuestro mundo, allá también actuamos con el principio de reciprocidad en Aini y buscamos ofrecer para luego recibir, como tú justamente decías, Patricia. Y es como si fuese una regla cósmica, diría, o sea, una regla a la cual todo corresponde y en la cual todo se ordena de forma armónica. O hasta se puede también decir que es un pacto de justicia universal en el cual debería basarse la misma existencia. Este asunto en sí merecería plantearse, ¿no?, como ejemplo con lo que vivimos ahora en la actualidad, en nuestro presente, con los dramas de desequilibrio extremo, de contraste, de conflicto. Según la lógica de la relacionalidad andina, hasta el antagonista, hasta el enemigo tiene su propia razón de ser y es necesario para completarse, para complementarse y estar y vivir en armonía con todo. Bueno, así que todo este concepto nosotros lo hacemos confluir en la parte final de nuestro seminario, que será la ceremonia, que es un acto también colectivo, por supuesto, de relacionalidad y en nombre simbólico de algún bienestar, de la búsqueda de algún bienestar. Pero el bienestar no es un bienestar individual, otra vez. El sujeto no es ni siquiera la misma persona que participa en la ceremonia, sino es el conjunto, es la comunidad. Así que la ceremonia fortalece el sujeto comunidad para lograr el fortalecimiento de cada uno de los integrantes del grupo. Y así que no existe el concepto de bienestar individual fuera de un bienestar colectivo que incluye todos los niveles de relación entre los seres humanos, entre la naturaleza y así. Ahora más que nunca necesitamos el entender la necesidad que el bienestar individual pasa obligatoriamente por el bienestar colectivo. Vivimos, como decías, un tiempo demasiado complicado de excesivo egoísmo individual. Nos metemos en el mundo, especialmente la gente joven, un consumismo extremo, el pensar solo en mí. Vivimos situaciones de dolor profundo. Yo por eso tengo siempre aquí la bandera de Palestina, que no nos olvidemos lo que está viviendo la humanidad. Entonces, esta filosofía no puede encerrarse en sí misma, este conocimiento, y se tiene que propagar, se tiene que crecer así sea, y sí, de uno en uno, convirtiendo de dos en tres y así, ¿no? Ya Tupac Amaru, si no me equivoco, decía, mañana regresaré y seremos millones. Ese es un poco también lo que hablábamos del ejemplo antes con el invitado anterior, del ejemplo que nos deja un ser humano como Mujica, pero un ser humano no cambia, sino lo hacemos todos. Sin embargo, Pablo, a este seminario que estaremos un buen grupo para la ceremonia, creo que seremos muchos más todavía. Últimamente parecería que se ha multiplicado, ¿no?, que está dándose en diferentes espacios aquí en Italia y en Europa, de ceremonias, la Pachamama, en fin, una mezcla ahí que no se sabe qué es exactamente. Y nuestra gran preocupación, y sé que la tuya en particular, es cómo no comercializar esto que para nosotros es vida, que para nosotros es un caminar, incluso en medio de los conflictos, porque somos humanos, ¿no? Y lo humano, como dices tú, a veces existe, de hecho, hasta en nosotros mismos el conflicto. Ya uno quisiera que sea la armonía, pero esa armonía es una búsqueda también, como la armonía del sikus, ¿no? Tiene que tener un trabajo, una acción, una espiritualidad.
¿cómo logramos que estas acciones que nosotros venimos trabajando con tanto ahínco, creo que bien decías antes incluso de empezar el Babel, ya no se trata de un plano político, porque el plano político está completamente corrompido, pero podemos llegar también a que este ámbito tan importante para nosotros y tan esencial en nuestras vidas no se pierda en medio de todo lo que está sucediendo y de la comercialización de lo que puede ser un AINI, de lo que puede ser una cosmovisión andina, porque hasta eso está utilizado. Yo estoy convencido que hablar de todo esto es en sí un acto político, y totalmente político. Y cuando se habla de armonía, se habla de equilibrio, se habla de justicia, y hasta hablando de justicia cósmica, justicia entre varios niveles de seres, no solo seres humanos, sino la relación entre todos los seres, se habla de política y de la verdadera política, no de intereses, no de poder, sino se habla de los principios fundamentales que deberían regular la relación entre humanos. Y así que totalmente, yo lo veo coherente con un acto político. Me cuentas que acaban de hacer otra entrevista hablando de Pepe Mujica, y bueno, todo está relacionado. El concepto de tiempo que expresa sistemáticamente, del valor del tiempo que expresa sistemáticamente el pensamiento de Pepe Mujica, tiene mucha relación con el concepto de tiempo que está a la base de la cosmovisión andina. El tiempo del presente, la importancia de valorar el tiempo del presente y no tanto de ahorrar para el futuro, de explotar el presente con la memoria del pasado, porque la experiencia es la base para ubicarse en el presente mismo. Así que eso yo creo que es un discurso totalmente político. Bueno, y de la otra pregunta que tú me planteabas, que también es una pregunta muy importante, muy seria, incluso dramática, hay un pedido grande, inmenso, de espiritualidad, de parte de todos, sobre todo de los jóvenes, y porque estamos en un momento de gran obsesión materialista, de gran obsesión para el dinero, para el suceso, para el poder, para el lograr el objetivo de la vida, así como nos enseñan. Pero eso genera un gran vacío. El vacío, ¿cómo se llena? Se llena buscando otra dimensión. Y la dimensión espiritual es seguramente el objeto de la búsqueda de muchos jóvenes. Bueno, la otra pregunta que me planteabas, Patricia, justamente es cómo ubicarse en medio de tanta oferta de supuesta espiritualidad que hay en este momento. Y hay mucha mistificación, hay muchos charlatanes también. Y bueno, yo creo que sea necesario ubicarse en la sustancia, y por eso nosotros, por ejemplo, hablando de siglos, hablamos antes que todo del contexto, o sea, nos ubicamos en la historia, nos ubicamos en la cultura, nos ubicamos en todo el contexto que está alrededor de esto para lograr al final lo que es el mensaje más importante de la filosofía y de la espiritualidad misma. Otro tema es, por ejemplo, la mercificación que se hace de todo este mundo. Y esto, aparte de ser dañino, es una contradicción, constituye una contradicción en sí por todo lo que representa el mundo de la cultura andina, en cuanto, hablando de reciprocidad, de relacionalidad y todo esto, podemos imaginar que el dinero no debería tener nada a que ver, y de repente son otras la forma de intercambio y de participación cuando se hace una ceremonia o se plantea un asunto de carácter espiritual.
Mm. Al respecto, sabemos que hay muchos de estos eventos actuales, me llegan a mí, como saben que nosotros promovemos, me llegan, casi todos son con tanto dinero, incluso 150 euros por inscripción. O sea, nosotros jamás hemos puesto, como bien dices, el dinero de por medio. Al contrario, si podemos, y como decías, el trueque, que es otra de las formas fundamentales que quisiéramos promoverlo con mucho más énfasis. Estamos en un camino sin duda difícil, Pablo, pero yo de mi parte decirte que estoy profundamente agradecida de que sigamos este camino, pese a las circunstancias a veces complicadas que se nos presentan y pese a las circunstancias de cada uno, porque cada uno es cada uno, a veces también, pese a que hablamos de unidad, de complementariedad y de toda esa necesidad del sikus en la vida humana, pues somos parte de estos conflictos para esa construcción. Así que nosotros lo que podemos decir, invitar a quienes estén cerca, a quienes estén lejos también. ¿Por qué? Porque deberíamos promover más, y en Babel Latino debería estar más presente también en esta construcción a nivel de contar a nuestros oyentes y seguidores y también poder escuchar más y quien pueda contribuir, ¿no? Queremos también de buscar la forma para grabar nuestro evento y difundirlo para también las personas que no pueden estar en presencia junto con nosotros ese día. Sí, sería ideal. Muchas veces nos ha faltado esa parte comunicacional. Exacto. Ok, te dejo la despedida para nuestros oyentes y seguidores, que con esto terminamos el programa, pero claro, musiquita lo pondremos. Bueno, yo espero que a través de eventos como esto que estamos haciendo y otros, logremos tejer una pequeña red de personas que con conciencia se acercan a este mundo tan importante que, aunque de forma utópica, yo creo, pueda plantear una alternativa para el dolor y la brutalidad del presente que estamos viviendo en estos días. Así es, y en eso estamos. Muchas gracias, Pablo, y a la próxima. Que deseen, pues, con Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia, y estaremos aquí la próxima semana. Hasta pronto, gracias. Chao. Yo no soy de este mundo, solo sé de caminar, y por eso no me canso, no sabía de descansar. Soy de selva y de salvaje, soy liviano de soñar, soy la duda intransigente, la que pide vigilar. Soy el reflejo cambiante en la duda militante. Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.